Bueno, pues no me preparo así nada concreto, ¿eh? Es para contaros un poquito. O sea, ¿qué quieres que os cuente? ¿Más mi experiencia Sí, ¿no? o más Como lo viviste. descriptivo? Más mi experiencia, ¿no? Más Sí. que... Y luego también pues, tu relación también como pediatra, ¿no? Que es lo que... O sea, conocéis un poco, si queréis os cuento primero un poco en qué consiste la patología por gluten, que no sé si lo conocéis un poquito. Bueno, pues os lo cuento así. No me he preparado nada concreto, o sea que yo hablo y me vais preguntando. Bueno, el gluten es un conjunto de proteínas que está dentro de algunos cereales, el más frecuente más que nada porque es el que más se consume, el trigo, pero está también en otros cereales, no solo en el trigo. Entonces, hay como diferentes enfermedades relacionadas con el tema del gluten. Está la enfermedad celíaca, que es la más clásica, la que se conoce más, que es una enfermedad autoinmune. O sea, tu cuerpo reconoce el gluten como si fuera una infección, digamos, o como un tóxico para ti, y entonces produce como un rechazo. De hecho, para el diagnóstico de enfermedad celíaca hay como varias pruebas. Una de ellas es mirar unos anticuerpos en sangre. Es precisamente como que tu cuerpo lo reconoce como si fuera, pues eso, como si fuera un virus, por ejemplo. Entonces produces defensas contra eso y se pueden mirar esas defensas en sangre, que son los anticuerpos que se miran en la serología, ¿no? Que no en todas las personas celíacas son positivos, pero en muchas sí. Entonces es una prueba que ha evolucionado mucho en los últimos años y ahora mismo es bastante fiable, ¿no? Para el diagnóstico de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es como la patología así clásica del gluten, pero luego hay otras enfermedades que se relacionan con el gluten. Eso que igual habéis oído hablar mucho en los últimos años, que se habla de la sensibilidad no celíaca al gluten, que no se tiene muy claro la medicina. Hay cosas en las que todavía no sabemos mucho y tendremos que evolucionar mogollón, y sobre todo en las cosas de autoinmunes, como es una cosa que va en aumento, esas patologías no existían probablemente hace 100 años, pues claro, todavía no, hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? La sensibilidad no celíaca al gluten no se sabe muy bien cómo se origina, pero se supone que hay muchísimos sensibles no celíacos al gluten, es decir, por cada persona celíaca habría como 8 sensibles no celíacos al gluten. Ya estaríamos hablando de un porcentaje de población en total muy alto. No recuerdo ahora cuál es el porcentaje de enfermedad celíaca, pero es un porcentaje, no sé si es un 5% de la población o es un porcentaje alto, o igual es un poquito menos, pero vamos, entre un 1 y 3%. Pero claro, hay 8 veces más de sensibles no celíacos al gluten, es decir, que habría muchísima gente. ¿Alguno de vosotros, por estadística, podría tener una sensibilidad no celíaca al gluten o algún tipo de patología relacionada con el gluten? Y luego hay otros problemas que se relacionan con el gluten que también son de momento muy poco conocidos, y es que digamos que el gluten actúa en el intestino. O sea, el intestino tenemos así como lo que se llaman las vellosidades, ¿no? Pero el gluten es como que te está ahí dañando el intestino, ¿no? Entonces el intestino es impermeable, es como un impermeable. Pero si estás tomando algún tóxico que te lo esté dañando, lo que hace es que penetran por allí pues sustancias de la alimentación que no deberían de pasar a sangre, digamos. Y entonces se producen otras enfermedades en relación al gluten, como pues hay una clásica que es la dermatitis herpetiforme, que se llama, es una enfermedad cutánea que se suele relacionar con la celíaca y es precisamente por ese paso de tóxicos a través del intestino. Y luego también es un tema que tampoco se conoce mucho, pero que en los próximos años se conocerá más, y es que esos tóxicos que pasan a sangre van a cerebro. Y entonces es una enfermedad que tiene muchísima connotación neurológica. O sea, la patología por gluten puedes tener muchísimos problemas neurológicos derivados del gluten. Puedes incluso producirte alguna lesión, pues por ejemplo en el cerebelo, que es el órgano del equilibrio, alguna lesión permanente por el consumo de gluten. Pero se relaciona con cantidad de problemas psicológicos, psiquiátricos y neurológicos, epilepsias, depresiones, autismos, cosas. Ahora, también es verdad que ni mucho menos todas esas enfermedades responden. Es decir, que por ejemplo ahora todos los autistas se quitan el gluten por si acaso y la mayoría no responden. Es decir, no es que todos esos problemas sean causados por el gluten, pero hay problemas neurológicos que están causados por el gluten y que muchos estarán sin diagnosticar. Migrañas, dolores de cabeza crónicos, por ejemplo, podrían estar causados porque tengas una sensibilidad al gluten. O sea, hay como diferentes enfermedades. La que más se conoce es la celíaca, que es como fácil, entre comillas, de diagnosticar. No es fácil, pero tiene algunas pruebas que se pueden comprobar y eso está muy bien. La celíaca, tienes 2 pruebas en sangre. Una es un marcador genético que tenemos como 1/3 de la población y que si lo tienes significa que estás predispuesto, que quizá no lo desarrolles, pero ya tienes esa predisposición. Y luego están los anticuerpos, que puedes mirar, que tampoco todos los celíacos lo tienen positivos, pero si los tienes positivos
como ha evolucionado en eso, sí que la medicina está bien, prácticamente seguro que es celíaco. Y luego hasta ahora, la prueba clásica, que era coger una muestra de intestino, se analizaba a través de una endoscopia o de una capsulita que te metían, se analizaba el intestino y se miraba que efectivamente había como una atrofia. Entonces, juntando algún valor de la sangre junto con algún valor, o sea, la biopsia, pues es como se diagnosticaba la celíaca. Digamos que es la que más nos gusta porque es la única que es un poco objetiva, porque el resto de patología de gluten a veces es cuestión de que te cuenten y probar a quitar y con dudosa... Se supone que cuando quitas el gluten mejoras. Sí, mejoras. ¿No? Yo sí que ahora os cuento mi caso, por ejemplo. Yo esto lo descubrí en mí yo no soy celíaca de toda la vida, lo descubrí hace 3 o 4 años esto. Cuando dices que no eres celíaca de toda la vida, ¿a qué te refieres? Si es una que no estaba diagnosticada. Vale. Probablemente sería. Pero de pequeña tú, a propósito de lo que estás comentando de problemas así como neurológicos o de cachar, ¿ya te notabas tú como de...? No. Claro, o sea, puede ser que la enfermedad como que... ¿Cómo es la palabra? Se vaya desarrollando. Sí, se puede desarrollar. Claro, sí, es que es súper difícil saber en qué momento de la vida. Sí que es verdad que hay personas que en un momento dado es cuando desarrollan los anticuerpos. No los tenían antes y los desarrollan en un momento dado. O sea, que sí que se puede desarrollar a lo largo de la vida, que no la tengas a los 2 años y la tengas a los 10. Eso sí que es posible. No se sabe por qué. Pues a veces las cosas que tienes esa predisposición genética, pues o por una infección o por lo que sea. En un momento dado el gluten empieza a hacerte daño. Tenías ya esa predisposición, pero por lo que fuera no lo habías desarrollado, ¿no? Yo no sé si era celíaca de pequeña. O sea, yo pienso que sí, que tenía ya una intolerancia al gluten de pequeña, pero no tenía muchos síntomas, no era una cosa llamativa, ¿no? Lo que yo tenía, por ejemplo, de pequeña siempre, que era súper llamativo, yo siempre he sido muy delgada, tenía una tripa, como típico niño etíope, así, pero las fotos de pequeña tú lo ves y dices, madre mía, qué tripa, ¿no? Pero bueno, siempre pensaba que es que yo era así, ¿no? Quiero decir, pues es que hay gente que es tripuda, pues era que... Entonces, no era así, porque el día que me quité el gluten dije, hostia, no tengo tripa, esto es una maravilla, tantos años... Así que, bueno, seguramente ese problema yo lo tenía ya desde siempre. Lo que pasa es que de pequeña no me daba ninguna clínica. O sea, yo no tenía ningún problema neurológico, ni digestivo, ni me dolía la tripa, no tenía nada. Lo de la tripa es lo único que puedo pensar ahora, que pues que seguramente no estaría digiriendo bien eso. Yo empecé hace como 3 o 4 años, pues hice una dieta por otro tema, por unos temas dermatológicos y tal, que me estaban dando mucho la lata y que no conseguía, y entonces leí. Pues leyendo por ahí, pues que había gente que se quitaba ciertos alimentos para ver. Y dije, bueno, pues voy a probar un mes a quitármelos y a ver qué tal. Pero mi idea inicial fue por un tema de piel, digamos. Entonces hice un mes la dieta, además yo no la hice estricta. O sea, estricta significa que no comía pan, no comía pasta, pero sí que comía trazas. Trazas es eso, pequeñas cantidades que hay en los alimentos que hay que mirar cada etiqueta y tal. Yo cuando hice la dieta sí que comía trazas, pero lo que no, incluso, por ejemplo, iba y tomaba una tapa, me quitaba el pan y me tomaba lo de arriba, ¿no? O sea, no estaba haciendo la dieta estricta, ¿no? Entonces, yo lo que sí que noté es que al mes de hacer la dieta dije, voy a hacerlo un mes, la verdad es que fue un mes. Y cuando le hice un mes dije, hostia, es que no es que el tema dermatológico esté mejor, que está mucho mejor. Es que de repente me encuentro súper bien, o sea, un nivel de energía que hacía muchísimos años que no tenía. Y yo también tenía unas diarreas, que sabéis el famoso colon irritable, que hay mucha gente que tiene, y bueno, pues dije, el colon irritable, tal, igual soy muy tranquila, igual ser médico es malo para esto, soy muy tranquila. Dije, no será nada. Pues un colon irritable hace 5 años, pues... La verdad es que no es cierto que me lo miré en sangre y me salió negativo, entonces dije, pues no soy celíaca. Pues nada, no le di mucha importancia, pero entonces de repente, o sea, como que até cabos después del mes. Y dije, ostras, es que se me ha pasado el tema dermatológico, pero me encuentro con un nivel de energía que no tenía hace un montón de años y las diarreas se me han pasado y estoy súper bien. Entonces dije, ostras, pues voy a ser celíaca, ¿no? Pues voy a volver a meter el gluten, porque claro, eso sí que también fue malo para mí ser médico, porque dije, la teoría es que tienes que hacerte una biopsia. Claro, tienes que hacerte una biopsia. Entonces, bueno, pues para quitarme el gluten para toda la vida, pues voy a meter el gluten otra vez y ir a digestivo y que me hagan una biopsia, ¿no? Entonces le cuento mi rollo al digestivo, claro, sí, pues una biopsia. Total, que meto el gluten y tuve que estar 4 meses sin gluten porque, claro, la biopsia no te la hacen mañana. Estás en una lista de espera y cuando sea que me hacen la biopsia. Y la verdad es que fueron horrorosos esos meses. Perdí un montón de peso, se me puso como una especie de acné por toda la espalda, unos dolores de cabeza tremendos. O sea, me encontré, pero francamente mal, o sea, lo pasé fatal. Incluso no pude hacer la dieta completa bien hecha todo el tiempo.
Total que encima la biopsia ya me salió anodina, o sea, no estaba muy intermedia, no estaba normal, pero no estaba fatal, entonces era... Pero bueno, ya viendo que yo me había puesto tan mal, la verdad es que ya no necesité más, dije, bueno, ya está, dejo el gluten y ahora sí que lo voy a dejar de forma drástica, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer la dieta drástica, es decir, ya no solo quitarte pan, es decir, no tomar trazas, que es la parte complicada del gluten, que pues en tu casa, si aprendes a hacerlo, es medio sencillo, pero en cuanto sales de casa o vas a comer a casa de cualquier otra persona o vas a un restaurante, por mucho que sea sin gluten, ya eso no es tan fácil y de hecho sueles comer trazas sin quererlo, casi siempre. Así que nada. ¿Dónde se suelen encontrar las trazas? En casi todos los alimentos. Hay algunos alimentos que son libres de gluten. ¿Y te afectan? O sea, ¿no? Sí. Y cuando te lo has quitado, supongo que a lo mejor es más... Es una cosa muy curiosa y es que el gluten se dice que produce como una anestesia en el tubo digestivo. O sea que tú estás tomando cantidades grandes de gluten y no te encuentras bien, pero tampoco estás notando esos síntomas. Pero cuando te lo quitas y lo vuelves a meter, entonces ya es cuando dices, no, cero, ya como que tu cuerpo dice, esto ya nada. Por ejemplo, a mí nunca me había dolido la cabeza, en cambio cuando metí el gluten otra vez, me llegaba a despertar el dolor de cabeza a mitad de noche. Unos dolores de cabeza, me pegué 3 meses con dolor de cabeza seguido, o sea, todo el día dolor de cabeza. Porque produce como una anestesia, o sea, es como un estado un poco tóxico, que no te encuentras bien, pero no notas las pequeñas cosas. ¿Y ese estado lo vivirá mucha gente? Sí, seguro, porque mira, yo por ejemplo... Es decir, a pesar de que no seas celíaca, sí que es posible que ese efecto siga... Sí, porque la sensibilidad no celíaca al gluten, que es tan desconocida, se relaciona con 1000 cosas, dolores de cabeza, cansancio crónico, problemas dermatológicos, alergias, con millones de cosas. Pues es un intestino irritable, casi con cualquier cosa se puede relacionar. Dolores articulares. O sea, yo por ejemplo, eso, igual que de pequeña, lo único que notaba es que yo tenía mucha tripa, pero aparte de eso yo estaba bien. Sí que a los 20, 25 años yo me empecé a encontrar muy cansada y estaba siempre muy cansada. Como dices, que tengo 25 años, tengo que tener un nivel de energía, no como si tuviera 60, como si tuviera 25. Pero yo no lo tenía, llevo años encontrándome súper cansada. Pero claro, tampoco relacionas eso con un problema de gluten, porque entonces tampoco tuve ningún problema digestivo, no tenía diarreas, no tenía... Entonces, como que mis síntomas han sido tan espaciados que tampoco los he relacionado entre sí. Pues me haces una analítica, pues igual tienes el hierro un poco bajo, pues voy a tomar un poco de hierro. Pues será que hago guardias y estoy cansada porque hago guardias, pues será que, yo qué sé, me estreso y pierdo mucha energía, pues será que... Y luego, pues eso, 4 o 5 años antes de quitarme el gluten empecé con el colon irritable, ¿no? Que no tenía tampoco todos los días, pero a veces tenía diarreas, a veces tal. Pues, pero claro, son síntomas tan separados que tampoco... Y encima, como tus pruebas en sangre son normales, pues tampoco los relacionas entre sí, pues... ¿Y eso lo provoca el gluten? Eso lo provoca el gluten. Únicamente. El gluten. Únicamente el gluten. Únicamente el gluten. O sea, te quitas el gluten y eso se ha pasado. Por ejemplo, la energía. Pero, por ejemplo, tu pan comerás sin gluten, ¿o existe el pan sin gluten? Sí, existe. Y puedes seguir comiendo pan. Como pan sin gluten. Normalmente los panes que te fabrican... Yo me hago una especie de pan en mi casa, que no es pan, es como una especie de bizcocho salado, vamos. Pero el pan sin gluten que te comercializan es o de maíz o de arroz, casi siempre de maíz. Porque maíz sí que se puede tomar. O sea, los cereales que tienen gluten, sobre todo es el trigo, pero son cebada, centeno y avena. O sea, que no es que le quitan el gluten al trigo. No, te lo hacen generalmente de maíz. Ya. No le quitan el gluten al trigo. Lo de la avena es muy dudoso y no me queda nada claro. Yo por si acaso no tomo. Porque yo he leído las dos cosas, tanto que la avena no lleva en sí misma gluten, pero como los cultivos crecen junto con semillas que sí que pueden llevar, suele estar contaminada. Pero también he leído que no, que propiamente la avena puede tener también contenido de gluten, aunque hay productos de avena que no llevan. Bueno, no lo sé, es una cosa bastante dudosa, pero el caso es que por si acaso no tomo avena y tomo otros cereales. Y luego, por ejemplo, lo que pasa eso de los problemas cuando vas a restaurantes, es que yo tengo así alguna amiguita que le pasa eso, que bueno, es jovencita, tiene 15 años, y le ha pasado muchas veces ir a restaurantes donde no es gluten, pero lo que pasa es que el aceite con el que han cocinado unos alimentos, al cocinarlos con ese mismo aceite o lo que fuera, o simplemente lo que es en un espacio de cocina y tal, y se pone mala. Es decir, ella, su cuerpo reacciona mal y se ve que es una cosa que aunque tú no
diga, sepas, es decir, lo que tú decías, yo creo que como sin gluten me pongo mal, es que he absorbido gluten de alguna forma. No, es que yo recuerdo cuando estuve en la asociación de celíacos, cuando empecé con este tema, entonces te llegaban a decir cosas tan extremas como, por ejemplo, si vas a comprar jamón serrano, que te limpien la máquina. Antes, aunque solo estén cortando jamón de york, no es que estén cortando pan con esa máquina, ¿no? Y yo digo, ostras, pero tanto, o sea, tan extremo es. Y me dijeron, claro, es que, o sea, la dieta gluten cero no es posible. Vas a comer gluten sí o sí, porque está por todos lados. Entonces, intenta minimizar todo lo que puedas el consumo de gluten. Pero gluten cero no vas a comer, vas a estar comiendo gluten seguro. Y le dijeron también que en el momento que hiciera eso de intentar llegar a cero, le iba a afectar mucho más cualquier mínima cantidad. Claro. Que antes no le afectaba, por ejemplo. Y entonces ahora cualquier mínima cantidad la echa un listo. Eso tiene la parte mala de que te encuentras mal, la parte buena de que por lo menos te das cuenta y... Pues yo, por ejemplo, que me gusta viajar, ¿no? Me voy de viaje. Bueno, me voy de viaje a un apartamento y me llevo mi comida. La verdad es que es un rollo increíble, pero bueno, es igual, no voy a dejar de viajar por eso, pues así lo hago, ¿no? Pero claro, alguna vez arriesgo algo, ¿no? Pues por ejemplo, estuvimos en Japón. Me llevé mi propia salsa de soja sin gluten porque es la soja y por tanto, como en Japón tú llevas soja, pues toda la comida está contaminada. Me llevé mi salsa de soja sin gluten. Entonces arriesgaba en el sentido de que pedía sashimi, el pescado, y yo me echaba mi propia salsa de soja. Bueno, pues aún así podía comer sashimi 2-3 veces. A la cuarta yo ya estaba encontrándome mal. O sea, eso había estado contaminado, porque claro, bueno, por supuesto lo que tú dices de la freidora es una contaminación altísima. O sea, hay una freidora que freír unas croquetas, metas ahí unas patatas, eso es ponerte malísimo, ¿no? Entonces tienes que expresamente decir que si el aceite está limpio, tienen que freírlo en una freidora aparte o en una sartén con aceite limpio, no se puede reciclar ese aceite. Pero ya hay contaminaciones más pequeñas que son simplemente que estén haciendo tu comida bien hecha en su aceite limpio, pero que hayan cortado pan al lado o que estén simplemente cocinando una pasta y estén colándola. O sea, el gluten se volatiliza. O sea, entonces, la única manera de tener bien, incluso yo en mi casa, sé que hay veces que me he contaminado la comida sin querer. Claro, y tengo más cuidado que yo no tiene nadie, pero claro, digo, sí que mi pareja come gluten, entonces, aunque limpie todo, tire las bayetas a lavar, cojo bayetas nuevas, aún así, pues a veces si no tengo todo impoluto, si he dejado ahí unas cosas en la pila y a veces sin querer me he podido contaminar. O sea, el grado de contaminación, si lo haces bien, llega al extremo de que, por ejemplo, no puedes meter un plato al microondas sin tapar con otro plato, ni con una cacharro de plástico que utilice otra persona que toma gluten, ni al aire. Tienes que taparlo con un plato. O no puedes usar un horno en el que se haga nada de gluten. O sea, tú te metes en una panadería y te pones mala. No, porque es digestivo. O sea, yo no lo noto si lo inhalo ni si lo bueno, toco. claro, si te lo comes. Claro, si por ejemplo tienes el plato Sí, no. y de repente se volatiliza, caen tus coles o lo que estés comiendo. Y o sea, lo que no puedo es tener mi comida ahí en un sitio donde pueda haber harina o se pueda cortar pan cerca de mi comida. Claro, entonces un bar es peligrosísimo, ¿no? Para una persona. Yo creo que es... o sea, la única manera de no comer gluten en un bar es que sea una cocina aparte. Y especializada. Pues, ¿no? por ejemplo, estuvimos en Italia, que hay muchísimo celíaco en Italia, mogollón. Es el mejor país para ser celíaco, es Italia. Es maravilloso. O sea, yo es que he disfrutado tanto. Entonces, en Italia hay restaurantes específicos enteros sin gluten o tienen 2 cocinas separadas de punta a punta del bar. Por ejemplo, fuimos a una pizzería en Nápoles que era brutal y entonces tenían la cocina con gluten, la cocina sin gluten. Entonces, esa es la manera de que no está contaminada la comida. Tiene su cocina sin gluten, ahí no hacen nada con gluten. No está contaminada. No está contaminada y es lujo comer allí. Pero ¿qué pasa? Que aquí nadie tiene 2 cocinas. Entonces, y probablemente mucha gente tampoco será muy consciente. Pues bueno, aquí por ejemplo yo conozco 2 sitios donde no cocinan con nada de gluten. Y bueno, pues más seguros, claro. ¿Y lo de Italia crees que será por la exposición? Comiendo pasta. Sí, es por la exposición. Por estar tan expuestos al gluten hay mucho más celíaco en Italia. Es una cosa parecida, así como saltando pero conectándolo, lo que sucedió con Mercadona, con la línea esta de... Sí. ¿Lo conocéis, no? Mercadona. Sí. Mercadona, un supermercado. La hija del dueño era celíaca. Y entonces, Roche empezó como una campaña de alimentos sin gluten, que ha sido como el primer supermercado en sensibilizarse a ellos. Sí. Mira, os he traído, si queréis,
bueno, como hacéis cosas como visuales, os he traído Ajá, vale. cositas. Ahí va, os quería haber traído, joder, se me ha olvidado algunas cosas en casa. Bueno, pues os he traído esto, ¿vale? Esto es el librito, bueno, esto que venía por el tema de los símbolos sin gluten, ¿vale? Que son diferentes y algunos son oficiales. Pues había traído algún librillo más, si no ya te lo prestaré para otra ocasión, que lo podáis ver porque me los he dejado en casa. Sin gluten, este es el famoso símbolo del Mercadona, ¿no? Este de aquí. O sea, todos estos símbolos no significan lo mismo. Dicen las partes por millón que lleva el alimento de gluten, es decir, los miligramos por cada kilo que lleva el alimento de gluten. Entonces, Mercadona tiene este símbolo, pero no es un símbolo, es un símbolo propio de Mercadona, pero no es un símbolo que tenga un reconocimiento de un organismo oficial, ¿no? Es un label. ¿El qué? Un label. No sé. Sí, es esto, que te lo ponen en los productitos. Pero quiero decir, no es como un contrato de las normas y todo esto. Que yo sepa, no, es algo propio del supermercado. Para que yo creo que los dos únicos oficiales son estos dos. Este es de FACE, que no sé si conocéis, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE. Y son muy estrictos con el control del gluten. Entonces, cuando un producto lleva este sello, es que te certifican que tiene menos de 10 miligramos por kilo de gluten. Digamos que el umbral límite que no debería de pasar una persona celíaca, también una persona con sensibilidad al gluten, debería hacer la dieta estricta, que no lo hace mucha gente, pero debería, serían menos de 20 partes por millón, que es este simbolito, la espiga barrada, que eso a veces sale por ahí. Y este certifica que tiene menos, esta es de la Asociación Europea de Celíacos, y certifica que tiene menos de 20 partes por millón de gluten. Los de FACE, que son mucho más estrictos, menos de 10 partes por millón, entonces lo mejor que puedes comer es FACE. Ahora, ¿qué pasa? Que hay otros muchos símbolos sin gluten que son propios de las marcas o de supermercados o de tal, y que habría que ver cuánto exactamente certifican de contenido de gluten. Yo espero que sea, la verdad es que nunca lo he revisado, yo espero que sean menos de 20 partes por millón, pero habría que verlo, porque si no seguramente se hubieran certificado con uno de los símbolos oficiales. Entonces yo creo que así se dan el margen de que si algo está con un poquito más de gluten, como no tienen un certificado oficial, no tienen por qué Justificarlo. Exacto, no tienen por qué justificarlo, que seguramente lo harán bien, pero no sé si serán tan estrictos, que seguro que no tienen menos de 10 partes por millón, seguro, porque eso es bastante estricto. Y claro, esas empresas tienen un seguimiento desde el momento que reciben el producto hasta que lo sacan envasado, es un seguimiento súper exhaustivo, ¿no? Por ejemplo, no puedes comer nada de una fábrica donde en el mismo línea de envasado se estén envasando cosas con gluten. Por eso las tiendas ecológicas, que yo por ejemplo compro muchas cosas y que tener un mogollón de cuidado, y hay muchas marcas estas ecológicas que aunque sea arroz lo que te están envasando, o legumbres, o sea, cosas que evidentemente no tienen gluten, no puedes comer, porque las están envasando en la misma línea de envasado que luego envasan seitan, por ejemplo, y eso sí que lleva gluten. Entonces hay que ser o sea, la fabricación tiene que llevar todas las fases, ¿no? No se trata solo de que la legumbre no lleve gluten, se trata de que no puedes, pues eso, envasarla en el mismo sitio, no puedes comprarla, por ejemplo, a granel tampoco, porque han podido meter el cacharrito en otro alimento, entonces nada de alimentos a granel. ¿Y eso solamente? Eso solamente te contamina, ya te contaminará más de 20 partes por millón. ¿Más de millón. 20 partes por millón? Sí. Ya. Bueno, todo depende de dónde lo hayas metido, claro. Sí, claro. Pero vamos, los frutos Es igual secos... que, por ejemplo, un plato de tu pareja Sí. al lado puede pasarle 20 partes por millón a tu plato. Sí, por ejemplo, si el cortapan, hombre, tenemos cuidado, pero vamos, Sí, podría pero ser. puede, Podría una ser, cosa simplemente cortar pan, eso se volatiliza, podría ser. O sea, pero cortas el pan aquí y tu plato está ahí y... Podría perfectamente, sí. Sí, es un rollo. ¿Bebidas también? ¿El qué? Bebidas. ¿Bebidas sin gluten? La mayoría de refrescos y esas cosas no llevan, pero sí que hay mucha bebida que lleva. Sí, habría que mirar cada una. Habría que ir a cada una. Pues zumo Y seguro. cuando te pone, porque en algunas pone contiene trazas de gluten y en algunas otras pone podría contener trazas de gluten. Claro, Podría. significa que seguramente las contendrá, mejor no consumar. Casi si dice podría, va a ser que sí, por eso, porque simplemente igual han envasado otra cosa, o sea, no es que tenga grandes cantidades, pero incluso los productos, o sea, de este tipo que te ponen marcas diversas, se estudian y muchos están contaminados, incluso los que están etiquetados como sin gluten, O sea, para saber seguro que eso no está contaminado tienes que tener una de estas dos. Si no, seguramente
será libre de gluten, pero bueno, yo a veces que como productos sin gluten y vamos, estoy convencida de que llevan gluten. O sea, convencida porque me siento mal, me encuentro mal y digo, bueno, esto se va a la basura o se lo regalo a alguien. No hagamos que regalar por ahí cosas, digo, esto no me sienta bien, esto tal. Pues porque son. Y bueno, luego FACE, que es la asociación, la Federación Española, saca un libro, que eso que yo os pasaré porque tenía algún otro material de cosas de gluten, pero saca un libro certificando los productos. Hay algunos productos que de por sí ya son libres de gluten por naturaleza y que si te vas a un supermercado grande que esté envasado o que no se haga en él, podrías consumirlos. Por ejemplo, garbanzos secos. En un Mercadona, pero también en un Eroski, en un día, o sea, sitios donde las cadenas de producción son muy grandes de manera que no te están envasando en el mismo sitio el pan. Entonces, en principio son libres de gluten por naturaleza. No tienes que controlar, pues, por ejemplo, la mantequilla, las olivas, el vinagre. Esos no tienen que poner el símbolo. Eso también confunde mucho. Y yo creo que Mercadona a veces confunde mogollón. Porque hay algunos productos que no etiqueta y sin embargo sí que son sin gluten. En cambio otros los etiqueta. Entonces dices, no sé cómo... Yo a veces pregunto y me dicen, si no pone nada, es que no lleva. Digo, vale, pero entonces ¿por qué pones en algunos productos el símbolo sin gluten y en otros no pones nada? Yo no tengo explicación, porque los frutos secos lo hacen. Por ejemplo, la almendra natural no te pone que sea sin gluten, sin embargo sin gluten. Pero en cambio en unas pipas sí que te van a poner el símbolo sin gluten. Entonces no sé cuál es su criterio para ponerlo. Yo a veces lo que hago es pregunto a la empresa o escribo. Sí, a veces lo hago. Bueno, hay una empresa de aquí de Aragón que yo creo que incorporó la leyenda sin gluten por mí, porque les escribí y al muy poco lo ponía, que era salazonera aragonesa, que no sé si habéis probado, están muy buenos las salmueras y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, pero yo digo, vale, ya sé que la salmuera no lleva gluten, pero yo no sé qué están envasando en esa fábrica, ¿no? Entonces les voy a escribir y les pregunto. La verdad que fue súper amable, el comercial me llamó, tal, y al poco tiempo pone sin gluten en su envase, ¿no? Entonces, pues eso sí, a veces llamo, y al Mercadona he escrito 2 o 3 veces. Especias, por ejemplo. ¿Y esto llevará o no? Pues no lo sé. Por si acaso escribes y preguntas, o si lo encuentras en algún sitio, y esto, bueno, pues le voy a echar un vistacito. Estos son los productos que certifica FACE, que yo creo que no todos los que salen aquí son certificados de esta manera. Los más óptimos son de esta manera, pero puede haber productos que lleguen menos de 20 partes por millón, pero que no lleguen a 10 partes por millón. Entonces, este libro lo publican anualmente y te sale un listado de todos los productos, echar un vistacillo, de todos los productos que puedes mirar. Pues lo que pasa es que es lo mismo, productos de tiendas más pequeñas, tipo ecológicas y tal, eso no va a estar certificado, cosas más bien de supermercados. Es que son pequeñas producciones como la ecológica. No. Lo mejor es que te intentes ir a una fábrica donde sepas que no envasan cosas con harina, si es posible, que a veces lo miras, y alguna vez lo miro en la web, pues yo qué sé, una de estas empresas de aceites y frutos secos, la Granja Brunet, por ejemplo, alguna de estas, pues lo miras en la web a ver qué productos tienen. Si no envasan nada con gluten, poco probable que esté contaminado sus productos, bueno, pues ahí me puedo fiar un poco más. Ámbar, la normal es sin gluten, ¿o qué? No, hay ámbar sin gluten. Ámbar es la única, además, que tiene sin gluten, que está muy buena, y sin gluten y sin alcohol también, que es la única de España que habían sacado. Sí, la verdad es que está muy lograda. Los dos a la vez. ¿Qué? Sin gluten y sin alcohol, los dos a la vez. Sí, los dos a la vez. Sí, es reciente, ¿no? Lo han sacado Sí, hace poco. sí, yo creo que cuando salió era la primera de España, y luego sin gluten con alcohol sí que tiene hace mucho. ¿Tienes que hacer controles médicos? Sí, los celíacos se hacen controles médicos. Es que en mi caso, como yo las serologías las tenía negativas, no puedo controlarlo de ninguna manera. O sea, La única forma de seguir eso. en un celíaco te lo puedes controlar con las serologías, y de hecho, por ejemplo, a los niños se les hace controles una vez al año. Pero si da negativo, eso es bueno, sí, da el índice y da negativo, pero luego también te pueden hacer la prueba de mala absorción, ¿no? O sea, la biopsia, la mala absorción. Antes de biopsia, por ejemplo, es decir, no hay ninguna otra prueba que no sea biopsia para conseguir, aunque haya resultado sangre negativo, si una persona tiene no digo intolerancia, mala absorción o problemas. No tienes ninguna otra prueba. O sea, tienes 3 pruebas. Bueno, están las pruebas estas de intolerancias alimentarias que se hacen en sangre, que te puede salir trigo o otros productos que son de dudosa fiabilidad.
aunque puedes probar a Sí, quitarlo. porque son por marcadores y eso luego Es de dudosa. tiene que haber la clínica Y también. luego están las pruebas de alergia, las típicas que nos ponen las gotitas Sí, aquí, sí. pero eso es exclusivo para alérgicos. Es decir, alérgicos es una persona que come, igual sea gluten, o sea un fruto seco, o sea un marisco, y le dé una urticaria, se le hinche la cara, normalmente en la primera hora. Que esos son, hay alérgicos al trigo, pero muy poquitos. O sea, esas pruebas sí que las puedes hacer aquí. Entonces, ¿hay una diferencia entre ser celíaca y tener alergia a la gluten? Sí, o sea, digamos que la celíaca es como si tuviera 3 enfermedades. Una es la celíaca, que es una enfermedad autoinmune, que es eso, tu cuerpo percibe el gluten como si fuera un tóxico y se defiende. La otra es la alergia al trigo, que no es alergia al gluten, es alergia al trigo o a la cebada o a un cereal en concreto, que es muy rara. Se puede dar, pero igual que tienes alergia a un fruto seco, una seta, y que son las que las pruebas cutáneas te hacen cuando tienes alergias, pruebas de alergia. Pero eso es muy poco frecuente, ¿eh? Y luego está la sensibilidad no celíaca al gluten, que no hay ninguna prueba hoy en día que nos lo diagnostique. No hay pruebas. Es decir, tienes una clínica sospechosa, se dice que hay un retraso de diagnóstico, y ahora, o sea, me he leído alguna cosa así para contárosla, para daros esto, porque no me acordaba exactamente. ¿Qué os iba a decir? No me acuerdo. Bueno, pues eso, que para la sensibilidad no celíaca al gluten no hay ninguna prueba específica. Solo tienes Ah, que sí, parar de comer gluten. se dice que hay un retraso de diagnóstico de 20 años de la intolerancia al gluten. O sea, desde que tú te empiezas a encontrar mal, a ver, yo pienso y digo, pues en mi caso ya han sido 12 o 13, hasta que no han sido 20, pero desde que yo me empecé a contar, pues eso, como cansada, que no me encontraba bien, tal, hasta que lo he... Pero hay mucha gente que estará toda la vida así. Muchísima, ¿no? Que no se encuentra del todo bien, pero tampoco se encuentra mal, o sea, estás... Sí, que conecta con eso que contabas al principio, ¿no? De decir, se va a saber, porque supongo que habrán investigaciones, ¿no?, que están en marcha, de problemas que afectan neurológicamente. Seguro que de aquí a unos años, o sea, las cosas de autoinmunidad se han desarrollado más en los últimos años, que no sabemos muy bien el por qué, pues igual por contaminantes ambientales o por 100.000 cosas. Es decir, que no existían esas enfermedades autoinmunes hace 100 años. Entre otras cosas porque la gente se moría de cólera, de tal, o sea, lo que existían eran enfermedades infecciosas graves. Como ahora esas no existen, pues el cuerpo reacciona frente a otras cosas y es cuando se están desarrollando ahora las enfermedades autoinmunes. Entonces, esto no tenemos mucha idea. Hasta ahora el tema es si alguien te cuenta una clínica muy sugestiva, la teoría es que primero tendrías que hacerle la prueba de sangre y hacerle la biopsia, pero incluso si eso está normal, pues la siguiente sería que se quite el gluten y pruebe. Y si está... Teóricamente lo debería hacer estricto esa persona, cosa que la mayoría de gente que igual conocéis, que no sea celíaca, que dicen a mí no me sienta bien el gluten, no lo haces estricto. La teoría es que hasta lo que sabemos hoy en día hay que hacerlo estricto. Porque puede que lo notes mogollón con una traza o puede que no notes nada, pero eso no significa que no te esté afectando y te puede producir un montón de enfermedades asociadas y muchos problemas. Cánceres, un montón de historias. Entonces, tienes que intentar, si lo quitas, tiene que ser estricto. Debería, ¿eh? ¿Y la harina con la cual tú haces esos bizcochos salados que te...? Pues yo ahora me la hago de trigo sarraceno, que yo no lo conocía, de quinoa, cosas de Pero este tú tipo. compras la quinoa y luego haces tú la harina. No, compro la harina, quinoa, compro la harina. ¿no? Ya hecha. ¿Pero tú lo recomendarías a todo el mundo comer menos gluten o...? No. Si te encuentras bien, yo me quedaría como estoy porque vas a estar comiendo gluten sí o sí te limita mucho la vida. Ya. Hombre, si no te encuentras bien, pues por ejemplo ahora mi hermano mayor se ha quitado el gluten hace unas semanas para probar, porque también unos problemas digestivos, tal, digo, hombre, si tienes algún síntoma, pues por ejemplo unos dolores de cabeza muy intensos que no se pasan, o unos problemas digestivos muy persistentes, o te encuentras muy cansado, normalmente se suelen tener varias cosas, ¿eh? O sea, no sueles tener solo una. Sueles tener, pues me duele la cabeza y también me duele con frecuencia la tripa y también me encuentro súper cansada desde hace mucho tiempo y también de vez en cuando tengo diarreas. Y normalmente tienes varias cosas, yo ahí sí que me lo plantearía quitarlo. Pero a todo el mundo no lo quitaría. ¿Las diarreas son asociadas también a...? Es que se produce un daño de la mucosa, entonces no absorbes bien la comida y se producen como malabsorciones asociadas. O sea, el intestino que es así es para que absorbas todos los alimentos, pero en cuanto eso está como fastidiado, ya no está bien, pues por ejemplo los azúcares no los absorbes bien, la fructosa no la absorbes bien, hay muchos alimentos que dejas de absorber bien, la lactosa, y entonces eso es lo que te produce diarreas. O sea, te daña el intestino y eso te afecta a que el resto de cosas te puedan empezar a sentar mal. ¿Y la carne de animales que comen cereales? Eso sí que se puede comer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que lo procesan o...? Sí, no se acumula en el músculo, o sea, eso puedes perfectamente. Carne de animales sí que puedes.
Bea es pediatra y en cuanto a infantil, a la detección y tal, ¿tenéis algo, hacéis algo o no? Sí, lo mismo. Yo pido mucho marcador, la verdad, igual, porque estoy muy sensibilizada. También te voy a decir, la mayoría salen negativos. Probablemente algunos de esos tengan una sensibilidad no celíaca al gluten, pero también es verdad que eso normalmente no lo desarrollas de muy pequeño. Es decir, lo sueles ir desarrollando con el tiempo. Entonces, solo una vez he quitado el gluten así a pela a una chica. Me contó una historia, digo, bueno, si me estás contando mi vida. O sea, una chica de 12 años que ya consultaba hacía 5 por cansancio. O sea, 5 años consultando astenia. ¿Qué dices? Ostras, 5 años consultando por cansancio y teniendo 12. Y me duele la cabeza, me duele la tripa y no sé qué. Digo, hombre, pues chica, quítate el gluten porque, o sea, le hice una analítica, no te sale nada, pues quítate el gluten. Y ella sí que notó mejoría. Seguramente más gente, lo que pasa es que como eso va sabiendo con la edad, a mí mi perfil de edad todavía no pillo muchos que hayan desarrollado. Entonces, seguramente con la edad sí que estaría indicado quizá, si tienen clínica compatible, quitarles el gluten y ver. He conocido a una chica americana que, bueno, de Estados Unidos que ha dicho que había parado de coger peso y crecer y no, a los 11 años, no sabía por qué y ha descubierto que era porque era celíaca. O sea, la enfermedad celíaca clásica hace que el intestino, que tendría que ser así, se quede como totalmente liso. Entonces no absorbes prácticamente nada, pierdes peso, diarreas tremendas y te puedes llegar a estar hasta grave con una celíaca clásica, ¿no? ¿Qué es eso? Dejas de crecer, tal. Esa es la más fácil de diagnosticar de todas, porque ahí prácticamente seguro te van a hacer unos marcadores de enfermedad celíaca y entonces ahí sí o sí te lo van a diagnosticar, ¿no? Claro, ya la dificultad viene cuando ya no es tan clásica. Eso clásico es más típico en niños, se supone, pero tampoco se ve mucho, ¿eh? Lo ves de vez en cuando, pero muy poco frecuente. Y ya lo que pasa es que las formas más leves son las que son un poco más complicadas. Pues yo, por ejemplo, pillo a alguno al azar que les he pinchado una analítica por otro motivo y he visto que era bajito y sus padres eran altos, por ejemplo, y le he hecho unos marcadores. Y te era celíaco. O sea, esto que dices, madre mía, esto lo he pillado por pura casualidad, porque no sé, cuando se hubiera enterado, pues no lo sé. Nunca, o dentro de 20 años, o de saber si se hubiera enterado alguna vez. ¿Eso crees que te condiciona porque tú eres celíaca? Seguro que yo estoy muy condicionada. Porque si no va otro doctor y no sé. Seguro que yo estoy muy condicionada, sí. 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 ¿Y hay rechazo de parte de los médicos? Tipo, porque muchas veces se escucha como es una moda, es... Claro, rechazo a la celíaca no. Sí, dudas. Es que nos gusta tener la cabeza muy cuadriculada, nos gusta tener una prueba en la que diagnosticar algo con una prueba. No nos gusta ir a las ciegas. Entonces, a la celíaca ningún rechazo, es una celíaca, nos encanta, porque es fácil de diagnosticar, es muy agradecida, es maravillosa. El problema sí, es verdad, sí que rechazo. O sea, por ejemplo, yo a esta chica que le quité el gluten, la mandé a digestivo y la digestiva le volví a introducir el gluten y le pedí una ecografía. Que digo, pero ¿para qué? ¿Que no vas a comer? No, sí que rechazo. Yo creo que es porque todavía no se conoce mucho. Si es una moda, es que no lo sé, lo que otras personas sentirán o tendrán, no tengo ni idea. Yo viendo mi caso, pienso que si se quitan el gluten y mantienen esa dieta será porque realmente no se encontraban bien, porque no es algo muy grato quitarte el gluten. O sea, es limitarte mucho tu vida. Si lo haces bien, otra cosa es que si no lo haces bien, pues no sé si puede tener un componente moda, no lo sé, pero yo creo que la mayoría de la gente, si se lo quita y se encuentra mejor, será porque realmente se encuentra mejor. O sea, porque si no, ¿para qué va a hacer eso? Mejor prueba que Claro, esa. y luego lo vuelves a meter y te encuentras mucho peor. Pues hombre, es que es un verde con hojas, ya no necesitas. Entonces yo no creo que haya mucha moda, ¿eh? Pero claro, porque yo, como lo he vivido yo, lo entiendo así, pero igual otra gente sí que piensa que hay un componente, no lo sé. ¿Y por qué entonces en la mayoría de los casos los marcadores dan negativo y luego haces biopsia y da positivo? ¿Qué es lo que falla? No, generalmente en la celíaca, generalmente los marcadores tendrían que dar positivos y la biopsia por tanto da positiva. Si los marcadores dan negativos, hay algunos casos de marcadores negativos con biopsia positiva, pero son los menos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no produces anticuerpos, no se sabe muy bien el por qué, pero son los menos, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad de Crohn Sí. y todos los marcadores que me daban, o la calcifertina o lo que fuera y tal, Sí. hasta hace un año siempre me dio negativo, todas las pruebas que me hicieron. Y en la biopsia Salía. sí que lo que la colonoscopia ahí nos dieron que había problemas y de todo y para arriba para abajo y tal. Pero hasta que no tenía ninguno. Y encima además es un diagnóstico Sí. estos suponemos sugerentes, y me ponen sugerente de Sí. esto, pero te lo dejan así. Incluso la biopsia de enfermedad celíaca tampoco es lo que se llama patognomónico en medicina, es cuando no puede ser otra cosa. O sea,
tampoco es patógeno O único. inflamación crónica indeterminada. Esto es una de las cosas que Sí. poner mucho. Pues esto tampoco es, lo que pasa es que si ves atrofia de las vellosidades y ves que mejora y que se recupera, antes, hace años, había que hacer 3 biopsias para diagnóstico de celíaca. Hacían una, quitaban el gluten. Claro. Hacían otra para ver que se había recuperado el intestino. Volvían a meter el gluten, hacían otra. Esto hace 15 o 20 años se estaba haciendo. Y ya como veían que se había vuelto a joder el intestino, ya decían, pues eres celíaco. Ahora ya se cambió y se hizo solo una biopsia. Y si se veía la atrofia, quitabas el gluten y ya se solucionaban los síntomas, celíaco. Y ahora ya, como los marcadores en sangre han mejorado mucho, ahora se está empezando a diagnosticar la enfermedad celíaca en algunos casos sin biopsia. Si tienes un valor de un determinado anticuerpo que es muy específico de esta enfermedad, que te sale ya por encima de 100, ya no te hacen biopsia, no puede ser otra cosa. Celíaca, quitas el gluten, mejoras, ya nunca te harán biopsia. Pero sí, no es tampoco seguro que con la biopsia es que seas celíaco. Pero bueno, englobaba todo, si te quitas, mejoras, pues es eso. ¿Y el almidón nos fastidia también? Yo creo que depende de dónde esté extraído, ¿no? No conozco mucho de almidón, pero sí que... Yo soy muy profano, pero sí que he Sí. leído que el alto contenido de almidón en personas sanas, Sí. lo que es lo que son las paredes estas del intestino, ¿no? las capitas estas, pues también lo que produce son rugosidades y también produce una mala absorción de nutrientes, aunque sean en personas sanas, por la cantidad de almidón que hoy en día hay en los cereales, Ya. en detrimento de la proteína. Pues no lo sé, la verdad. Y yo miré por internet cosas de estas y decían que muchas intolerancias no, sino esto de que dices de colon irritable o de problemas digestivos, viene en personas sanas normales simplemente por una alta concentración de almidón que el intestino pues se ve que padece de simplemente es como si fuera celulosa, ¿no? Que le metes cosas que no son propias de ello o tienen un exceso. Pues, mira, no lo sé, pero yo, o sea, ahora con estos días, que me he leído un poco de este tema, una cosa que yo nunca había leído y he leído esta vez, era que el gluten en sí, o sea, el almidón no lo sé, pero es posible. Lo que hace es que, incluso aunque no seas celíaco, o sea, aunque no tengas una intolerancia al gluten, puede afectar a la permeabilidad, o sea, puede hacer eso de que te pasen toxinas, que me imagino que estás diciendo tú con el almidón, y puede producir algunos problemas de salud, aunque no seas celíaco. O sea, ahora... Pues no sé, si se tendría que quitar el gluten en todo el mundo, pues no lo sé, no creo. Yo no lo haría, si uno está medio bien, no lo haría y ya está, me parece más práctico vivir. Pero, o sea, hay muchos productos que nos alteran la permeabilidad, que hacen, pues, y cosas que comemos. Por ejemplo, otra cosa que leí que yo tampoco conocía es que, no sé el grado de fiabilidad, ¿no? Pero que con la explotación de cultivos no sé si por transgénica o por cosas que se han hecho las explotaciones de cultivos en los últimos 50, 60, 70 años, se ha multiplicado mucho la cantidad de gluten, el contenido de gluten en los cereales. Es decir, que ahora tiene mucho más gluten el trigo de lo que tenía hace 50 años. Entonces, claro, es una moda, pues que realmente hay mucha más gente que no tolera esas cantidades de gluten porque no es lo que nuestro organismo está preparado para tolerar. O sea, que no estamos tomando el trigo natural, estamos tomando un trigo modificado. Por ejemplo, en América Latina, que imagino que se come más maíz y eso, hay menos... O sea, en general cuanto menos, pero yo no sé si también es por la exposición, porque allí comen mucho arroz. No sé en todos los países de América Latina, por ejemplo yo estuve en República Dominicana 2 meses y ahí comían arroz, o sea, la cantidad de pan que comían de harinas era mínima. O sea, que parece que coman mucho arroz en Asia, pero también en América Latina. Entonces quizá también la exposición sea mucho menor. Yo creo que la exposición sobre todo es en Europa, donde más alta. El granero del mundo, ¿no? Sí, yo creo sobre todo en Europa, sí. América Latina, quizás si están menos modificados sus cultivos, pues puede ser, pero no lo sé. Bien, son las 11:30, me comentaste que Sí, tenías bueno, que ir, ¿no? sí, te puedo quedarme 10 minutos si tienes algo más y sí, en 10 minutillos sí que me tengo que marchar. Vale. Pues si alguna cosa más o más o menos os he contado todo. Yo no sé si le preguntaron, pero a nivel económico, ¿cómo notaste mucho el cambio? ¿Hay ayudas económicas? ¿Es una enfermedad cara? Es cara, sí, es cara. Hombre, a ver, yo creo que habría que intentar, realmente la dieta sin gluten, yo creo que no habría que intentar basarla en lo que mucha gente hace es
vale, pues me quito el gluten, pues como galletas sin gluten, magdalenas sin gluten, pan sin gluten. Y yo creo que habría que intentar pensar que no tienes que hacer así tu dieta sin gluten para... O sea, que lo mejor es que cambies los hábitos y no comas tanto cereal si eres celíaco y te vas sin arroz, como hacen más de medio mundo. O sea, que quizá el error es decir, bueno, sigo comiendo galletas con un montón de azúcar y tal y cual, pero sin gluten, ¿no? Si lo intentas hacer así es muy caro, porque todos los productos de este tipo son más caros. Cualquier pan están menos ricos, o sea, se nota, están mucho menos buenos. Los panes con gluten están mucho más ricos. ¿Qué hace el gluten exactamente? Pues a propósito del sabor y sí, todo eso, ¿no? sí que tiene como unas propiedades de elasticidad del pan, de viscosidad o así, que hace que favorezca la fermentación, que es mucho más difícil de conseguir con otros cereales. Entonces, si no lleva gluten el pan, ya es mucho más complicado que sea pan. Y alguna vez sí que está logrado, pero muchas compras galletas sin gluten y dices, uff. De hecho, yo la verdad es que en mi caso, en eso se ha mejorado mucho, porque yo tengo una experiencia así muy curiosa, y es que yo por una dermatitis que tenía, a mí me quitaron el gluten de pequeña, me lo quitaron un mes o así. Y no noté ninguna mejoría, mi dermatitis no tenía nada que ver con el gluten, entonces me lo volvieron a meter. Esto fue una cosa que hizo a ciegas el dermatólogo porque iba muy mal mi dermatitis y dijo, pues vamos a probar. Y yo recuerdo que a mí, yo siempre he sido súper buena comedora, me gustaba todo. Y decía, pero bueno, qué malo, o sea, estas galletas están malas. Y yo ahora veo la comida sin gluten de ahora y digo, bueno, ha mejorado un montón en estos 20 años lo buenas que están ahora. Antes era... mis hermanos, venga, va, que tampoco están tan malas. Yo, esto está malísimo, tal. Pero bueno, es igual, luego me lo volvieron a meter y ya volví a comer, disfrutar de la vida. Pero vamos, es más caro, sí. Yo creo que habría que intentar... De hecho, hay gente con poco recurso económico que ves en consulta que no hace la dieta. Pues, por ejemplo, gitanos. Hay gente que no lo hace. O yo tenía unos marroquíes también ahora que también les iban controlando con una serología en sangre a la niña y ya no bajaba la serología, llevan años y no baja, y es que no están haciendo la dieta bien. Y en parte es por dinero y por no saber cómo, pero también porque se van a su país, ahora cómo voy a estar llevándome tal. Entonces yo creo que ahí les falta el concepto de decir, es que no tienes que tener el objetivo de cambiar a un pan sin gluten a tal. Cuando el resto coman pan, tu chica que coma arroz. Y que acompañe las comidas no con pan, con arroz. Es como y que... comida vegetariana, que no tiene por qué ser, eso son porque es vegetariana, sino claro. simplemente come legumbres. Es que Claro, pues eso, entonces sí, pero si no, sí que es caro, sí. Si la basas en patata, arroz, no, entonces podrías hacer una dieta. Pero claro, es que ya para empezar ahí te falta el desayuno de nuestro concepto de desayuno. O sea, que hay desayuno. Eso te discurres un poco, si no, no... ¿Por qué se llama celíaco? No, yo qué sé, un químico. No tengo ni idea, no me lo había planteado nunca. es que en francés, por ejemplo, no hay una palabra, se dice intolerante al gluten o alérgico al gluten, pero no hay celíaco. ¿No hay? Ah, mira. Que yo sepa. Sin embargo, en inglés sí, celiac. Sí. Es que a mí Viene de... me Sí, choca un pelín por el... no tengo ni idea. No, nunca me lo había planteado, no lo sé. No lo sé. Es que es un nombre que Sí. a mí me choca, celíaco. Hostia, parece que eres Sí. celíaco. Sí, es curioso, a mí siempre no me lo he puesto a preguntar tampoco. Sí. Pero me ha venido sobre todo ahora Ya. gluten, que tiene que ver eso con... No lo sé, ni idea. Igual es una traducción del inglés. No, es que no lo sé. No ¿Y sé cuál es. existen cuando estéis madres que se mantienen de una forma, brotes o...? O sea, yo por ejemplo lo que noto es que a mí a muy corto plazo me duele la cabeza. Por ejemplo, había un restaurante, he comido trazas sin quererlo, ¿no? Sí. Pues a los 10-15 minutos me empieza a doler la cabeza y eso es indicativo de que he comido trazas seguro. Y normalmente depende cuánto gluten haya comido, si me pone la tripa hinchada. Si he comido mucho gluten me duele la cabeza día y noche, o sea, la noche también me está doliendo la cabeza. Si he comido poco, pues se me pasa en 2 o 3 horas y se me ha pasado. Y la tripa se me hincha y normalmente si he comido muy poquito no noto nada, si he comido un poco más tengo diarreas al día siguiente. Y si llevas días, pues por ejemplo eso en los viajes, que llevo días que digo, bueno, pues he arriesgado comiendo tal alguna vez, sobre todo en viajes, si no aquí no arriesgo nada, pero porque aquí siempre me puedo llevar comida, siempre tal, pero en viajes pues alguna vez arriesgo algo. Pues ya me empiezo a encontrar muy cansada, me duele el cuerpo, incluso bajón anímico, o sea, estás ya como, no encuentro más. ¿Y suplementos tomas? ¿De vitaminas o de alguna cosa? O de qué? En general, suplementos alimenticios. No.
O sea, no puedes hacer una dieta completa sin comer gluten, no necesitas, ¿no? ¿Y hay una comunidad? No sé, hay como... ¿Es una comunidad de celíacos? Hay muchas asociaciones, sí. Aquí hay una asociación aragonesa que de hecho va a los restaurantes, por ejemplo, y les enseña cómo cocinar, les certifica, tienes un listado de restaurantes sin gluten. Me acuerdo que había como una comida popular de que daban arroz, paella o algo así, cerca de la cafetería el año pasado. Sí, pues será de la asociación aragonesa, sí. Sí, hay un montón de asociaciones, sí. Y la española es bastante... Por ejemplo, esto de lo de FACE debe ser bastante pionero internacionalmente, que no lo hacen en otros sitios. En Francia, por ejemplo, el gluten está muy mal el tema. Yo me sorprendió, no tienen ni idea del gluten. Yo recuerdo que pedí una ensalada de tomate, que fuimos a Toulouse, pues no puedo comer gluten, ¿vale? Bueno, yo no hablo francés, ¿no? Pero bueno, nos entendimos. Una ensalada de tomate y me la sacaron sobre pan. Y digo, no, que no puedo, ¿no te la puedes quitar? Digo, no me la puedo quitar, Dios mío. Y miras restaurantes, y siempre que voy a un sitio y ahora me llevo un Google Maps, marcados restaurantes y voy con restaurantes a tiro hecho, no arriesgo por ahí. Y en Francia solo encontré restaurantes en París. Todo el resto de Francia, desierto de restaurantes sin gluten, digo. Es que nunca me he enfrentado a ese problema, pero lo imaginaba porque es que lo que hablábamos, ¿no?, del símbolo del pan en Francia, es que es como... Entonces, imagino que tiene que ser complicado ser celíaco en Francia. Yo creo, yo en Francia francamente me llevaría mi comida y ya está. No me fío en nada de comer por ahí. Eso es muy curioso de los diferentes países. Ahora hemos estado en Portugal, la verdad que Portugal no tan bien como Italia, que es como lo mejor. Yo diría que de los sitios que yo he estado, lo mejor es Italia, después está España. Y Portugal no tiene tantos símbolos sin gluten como aquí, pero la verdad es que en general te lo hacen bien. O sea, y en otros sitios no tienen ni idea. Y si sales de Europa ya no te digo, no tienen ni idea. Quizá porque están menos expuestos y hay menos enfermedad celíaca, pero no. En Japón yo me llevé una tarjeta escrita en japonés que encontré por internet, que compré, que era sin gluten, y entonces lo daba a los japoneses, pero los japoneses como son súper cuadriculados, o sea, leían eso y no, ya, o sea, no sé, no, era como, o sea, a ti no te puedo dar una traza porque igual te mueres, no me atrevo a hacerte nada. Entonces dejé de darles la tarjeta porque digo, no voy a comer en ningún sitio en Japón, o sea, dije, pues así y ya está. Claro, digo... ¿Existe aquí en España, o bueno, en general, la posibilidad de tú vas a un sitio sin gluten y si eres afectada, en el México os ocurre ejercer acciones legales? Es que no lo puedes demostrar. O sea, existen maneras de comprobar si has comido gluten, pero son pruebas de las que no dispones. Ni disponemos desde el Salud, por ejemplo. O sea, yo no dispongo como médico, pero tampoco personalmente. Existen kits. Yo lo pensé en su día, cuando al principio me costó un poco mejorar, había un kit en el que tú lo pones en la comida y te detecta. Pero claro, son kits bastante caros y que no son nada prácticos. Entonces, yo solamente puedo saber que me he encontrado mal. Hombre, alguna vez yo lo que hago es meter una crítica en TripAdvisor mal hecha. Por ejemplo, fui a Valencia, un sitio que ponían sin gluten, además un poco caro tal, y me plantan 3 trozos de pan en la ensalada. Y oye, qué barbaridad. Total, que luego los quitaron, yo estoy segura que no me cambiaron la ensalada, me encontré mal toda la noche y les metí ahí una crítica bonita. Pero digo, por favor, que ningún celíaco vaya allí, porque vamos, desastre total, ¿no? Pero aparte de eso es que tampoco lo puedes demostrar de ninguna manera. Yo sé que me encuentro mal, pero como lo... ¿Alguna asociación que a través de...? No, porque... Hay mucho desamparo en ese sentido. Sí, es que no, ya te digo, llevas un kit de detección, o, hombre, si fuera una asociación de las que certifica la asociación, se lo puedes decir a la asociación, va allí, igual más con afán de ayuda, a que lo hagan mejor, más que a ponerles ningún puro ni nada. Tampoco es que te vaya a dar una reacción alérgica que te vas a morir, lo que te va a pasar es que te vas a encontrar mal, pero bueno, entonces... Hay que sensibilizar, ¿no? Creo que es un ejercicio de sensibilización social muy importante. Sí, porque es eso, sí, o sea, la gente sabe que no puedes tomar grandes cantidades, pero lo de las trazas es algo que no se conoce mucho. ¿No? Sí. Pues a mí, por ejemplo, por ejemplo, me invitan a comer a una casa que me encanta, pero sufro porque digo, por muy bien que lo hagan, no lo van a hacer bien, porque es normal, quiero decir, yo no había caído, que ahora me parece tan evidente que debía haber caído que no podía meter el pan en la tostadora, por ejemplo. O sea, es tan evidente, pero en su día yo metía el pan en la tostadora, dije, hostia, esto era un fallo muy grave, ¿no? Pero ya no te digo, por ejemplo, lo del horno.
Pero si mi madre cada vez que esto dice, ¡ah! Me he metido a calentar con el tape de plástico. No, y ya llevo años ahí, pues eso es que es muy difícil que alguien que no sea celíaco vaya a caer en esas cosas. Tampoco voy a ir a alguien y decirle, vale, pero has comprado esto a granel, pero no, tápalo con un tal. No sé, entonces. Y la desinfección y cosas de esas. Claro, y el trapo lo has cambiado y es casi imposible, o sea, normal, porque yo no lo sabía tampoco cuando no era celíaca. Entonces, pues bueno, intento no abusar de esas situaciones en las que voy a comer gluten, seguro. Pero bueno. ¿Puede llegar a ser hereditaria? Sí, tiene un factor hereditario, sí. Es que de hecho tiene un marcador genético Sí. y de hecho es mucho más probable que seas celíaco si alguno de tus familiares es celíaco. Y de hecho, por ejemplo, si tienes un niño celíaco, estudias a los padres y estudias al hermano. Y a veces descubres celíacos que no lo sabían. Sale el padre o sale alguien que no sabía que era celíaco. O sea, sí que tienen la celíaca, que es la que se conoce más. La sensibilidad celíaca al gluten, pues seguramente también será genética, pero no lo sabemos. O sea, no se sabe. Bueno, y ya con esto os voy a dejar. Si otro día queréis alguna cosa, esto sí que os lo dejo. Sí, El librito, no sé si Gracias. os lo dejo y otro día me lo volvéis o me lo llevo. O... A ver, es que había son todo palabras. Sí, Sí, bueno, son era curiosidad por productos, enseñaroslo. Muy bien, Gracias. pues nada, Pues encantada de gracias. venir y muy Ya. interesante vuestro taller. Sigamos hablando, hacer una evolución. Perfecto, muy bien.